si para usted se logró pulverizar la oposición. La voz de la oposición ha quedado silenciada en la Asamblea Legislativa. Yo diría que ha quedado disminuida más de lo que ya estaba en la legislatura, esta que está terminando. Ujú. Tendrán los pocos diputados que hacen oposición, prácticamente van a ser tres, van a tener dificultades para poder estar presentes, digamos, en todas las comisiones, ¿verdad?, de trabajo y darse cuenta de algunas cosas. Casi que van a quedar reducidos a su presencia en las plenarias. Como observadores. Como observadora, que también les podrán dar su turno para hablar, ¿verdad? Pero Ujú. si no conocen lo que se está discutiendo o lo que se va a presentar, prácticamente es como que estuvieran o van a estar ahí, al menos en la función legislativa, de adorno, digamos. Ujú. Si ya en esta legislatura, que eran más, eh, no podían prácticamente tener eficacia, sus iniciativas no prosperaban, no se digan ese número. Entonces ellos tendrán que eh, inventar, digamos, formas que les permitan tener alguna capacidad de incidencia, no tanto en la legislación, pero creo yo que en la representación de aquellos sectores que socialmente son de oposición o no van a estar de acuerdo con algunas medidas que adopte el gobierno, como vocero, digamos, de esos sectores, que también es una función de un parlamento, ¿verdad? Ujú. Ser representante de ciertos sectores y por lo tanto hacer oír su voz. Y en la vía inversa también, ¿verdad? Ujú. De que ellos pueden también ser voceros de lo que ocurre adentro en la Asamblea Legislativa, en la medida en que, con sus limitaciones, porque me imagino que también ellos tienen limitaciones, van a tener algún acceso privilegiado a información que en general la mayoría de la población u otro sector interesado no tiene. Entonces ellos pueden ser como voceros de lo que hay ahí adentro. Van a poder fiscalizar. No sé si fiscalizar exactamente, pero sí, digamos, eh, monitorear, pues no sé, tendrán algún acceso a una información que no les va a servir tal vez para ejercer la función de control, que es otra función que tienen los parlamentos. Ujú. Los parlamentos legislan, pero los parlamentos también son una institución que tiene funciones de control sobre otros órganos, especialmente el Ejecutivo. Ujú. Solo que eso en el país no ha funcionado mucho porque para que eso opere normalmente es la oposición la que activa eso. Ujú. Y para eso la oposición necesita una mayoría legislativa. Ujú. Cuando se ha logrado eso es porque ha habido antes, ¿verdad?, un suficiente número de diputados. Por ejemplo, eh, en la época que Arena era gobierno, hubo un momento en que el FMLN, en alianza con Gana y el PCN, pudieron promover una interpelación, digamos, al presidente del Banco Central de Reserva. Y en la época de, digamos, donde estaba el presidente Bukele entre 2019 y 2021, que la oposición tenía 60 diputados, también pudieron hacer algunas acciones de control sobre el Ejecutivo. Entonces, es raro, porque depende de la aritmética, pero aunque no puedan hacer eso, digamos, activar una comisión especial para que investigue algo, etc., no puedan promover una interpelación, pueden, digo yo, ¿verdad?, tener acceso a información, por ejemplo, en el momento de que se discuta el presupuesto, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? Esos son momentos como privilegiados en donde
alguna palabra podrán decir sobre por dónde se va el dinero, cuáles son las prioridades del gobierno, hacer una lectura crítica de eso, digamos, eso lo pueden hacer. Y la otra función que le decía es la función representativa, ¿verdad? Aunque sean tres, ellos están ahí por los votos que sumados, ¿verdad? Digamos, es una buena cantidad de electores. Y pues en la gestión del gobierno, de aquí en adelante, sus decisiones pueden ir afectando a otros sectores. Entonces ellos pueden convertirse en voceros de esos otros sectores. Quizás será una acción más simbólica la que van a poder hacer que realmente una acción con eficacia política. ¿Qué estrategia deberían asumir como oposición para, digamos, aumentar esa posibilidad de control? ¿O es imposible? No, ahí en la asamblea en esta configuración yo no le veo que puedan hacer algo más que lo que acabo de mencionar. Lo que pasa que en términos generales hay que pensar que las decisiones del gobierno pueden ir afectando a otros sectores de los que pueda provenir una nueva oposición. O sea, la oposición no tenemos que pensarla solo en los términos, digamos, de los partidos Arena, FMLN y Vamos que queda ahora. Puede ser que, y yo creo que es necesario, que emerja otra fuerza que a la cual no se le pueda poner el mote de que son los mismos de siempre y que se les vincule con gobiernos corruptos anteriores, sino que sea una oposición que surge, vamos a decirlo así, de cara a las decisiones que este gobierno hace, no viendo al pasado, sino enfrentando digamos, las medidas de carácter económico que este gobierno va a ir adoptando. Porque una vez, digamos, bajo control el tema de seguridad, el tema que se vuelve importante es que la gente tenga mejores condiciones de vida, ¿verdad? Pero ¿podrá el gobierno o tendrá la intención el gobierno de mejorar sus condiciones de vida si esas condiciones de vida dependen de un modelo que favorece solamente a unos pequeños empresarios, grupos empresariales, ¿verdad? Que tienen sus intereses, digamos, en el turismo, en la obra, en la construcción de apartamentos, de centros comerciales, empresarios que tienen intereses en energía, digamos, el sector energético, empresarios que tienen intereses en el desarrollo, especialmente del sector turístico y en la zona costera del país, ¿verdad? O las obras esas que se anunciaron, que me imagino que ahora van a tener 5 años para poderlas hacer, el aeropuerto, el puerto, el tren del Pacífico, todo eso supone expropiaciones, ¿verdad? Entonces yo pensaría que de la misma dinámica económica va a ir saliendo una nueva, la posibilidad de una nueva oposición, que no necesariamente esté vinculada a los partidos tradicionales, lo cual no quiere decir que no puedan establecer diálogo, pues esos partidos, ahora concretamente Arena y Vamos, tienen espacios institucionales. No sabemos todavía cómo va a quedar los consejos municipales, ¿verdad? Entonces, más que fortalecer a esos partidos, que yo creo que lo que vemos, pues, por los resultados electorales, ¿verdad? No crecen en relación con elecciones anteriores. No creo que de ahí venga una alternativa política. Creo que eso va a aparecer a partir de las mismas medidas económicas y el impacto que esas tengan sobre sectores de la población. ¿Por qué cree que Arena y Frente perdieron tantos votos respecto a la última elección legislativa, más de 864,000? Bueno, eso hay que verlo en realidad desde cuando empiezan a perder. Primero, apoyo en 2018, cuando ya hay un importante sector de la población que está pensando que era necesario
un partido diferente de izquierda al FMLN y también un partido diferente en la derecha, ¿verdad? Yo recuerdo una encuesta del UDOP de agosto del 2017, en donde ahí está la pregunta, ¿verdad? Y 2/3 de los encuestados decían que era necesario otro partido. Y también aparecía la pregunta de si creían que el FMLN debía seguir gobernando o si Arena debería retornar al poder. Igual, 2/3 decían que era, ¿verdad? Entonces, lo que ya tuvimos en 2018, en el caso del FMLN, que pierde 8 diputados. ¿Verdad? En 2019 pierde la presidencia. Arena todavía se mantiene un poco alto en votos, pero en 2021 ya es la debacle de los dos partidos. Y lo que hemos visto en esta elección es simplemente la continuación de eso, ¿verdad? Es una especie de, no de pulverización, pero sí de Sobrevivencia. no, de un proceso, digamos, de irrelevancia cada vez mayor, ¿verdad? En parte porque se le han ido electores, puede ser que algunos, como en 2019, ciertamente en 2021, que fueron hacia nuevas ideas, ¿verdad? Que ya no regresaron. En parte porque sus electores, digamos, votos duros, por cuestiones de edad también, ¿verdad? Cada vez les va siendo más difícil salir a votar, se están muriendo, ¿verdad? El tiempo pasa. Yo creo que eso es, o sea, lo que le ocurre a esos dos partidos es llamativo incluso porque, pensando en el PCN, que ha tenido la capacidad de sobrevivir desde los años 60, ¿verdad? Que surgió en 61. Pasó el golpe de Estado del 79, ¿verdad? Pasó todo el conflicto, los conflictos internos que produjeron dos PCN, ¿se acuerdan? La que estaba Conciliación Nacional y Concertación Nacional. Y con todo y eso, todavía tiene presencia. Y con 2 diputados. Con 2 ¿verdad? diputados. Pero digamos, ya no está Ciro. Sí, o sea, Cepeda, pues sí, está digamos, eso es lo Rosa. que le va a pasar. Digamos, usted ve ahora también en el FMLN, cada vez hay menos, aunque no estén ahí, ¿verdad? Con representación en el Parlamento, cada vez digamos, los líderes históricos tienen menos protagonismo en el partido. El problema que tienen el relevo, el liderazgo que hace el relevo en el FMLN, es que no han tenido la capacidad, y yo dudo que la tengan, de atraer a nuevos electores, a nuevos simpatizantes. ¿Y qué tanto le va a costar no estar presente en la Asamblea Legislativa al FMLN? El problema, o sea, no lo centraría tanto en el FMLN porque, vaya, antes de 1994, cuando ellos compiten por primera vez en elecciones, ellos estaban fuera, pues, y sin embargo tenían una fuerza, la fuerza de las armas. Pero tenían también una fuerza social, ¿verdad? Que es la que les posibilita en las elecciones del 94 tener un número importante de diputados y convertirse en la segunda fuerza política. Entonces, digamos, el FMLN en ese sentido, vamos a decir así, que tiene en su pasado y como parte de su capital, por decirlo así, la experiencia de estar fuera del órgano representativo. No debería significar, digamos así, como la muerte, vamos a decir. Creo que el problema de muerte para el partido es esa incapacidad, porque ha cambiado pues la sociedad salvadoreña y ellos siguen manejando unos discursos que no tienen raigambre social. Entonces, si no, aparte de la estrategia, digamos, del gobierno de vincularles con toda la corrupción de los gobiernos anteriores, entonces, claro, ahí tienen un problema, digo yo, de que cada vez sigue, digamos, disminuyendo su fuerza. Y siempre pensando dentro de esta estrategia que podría adoptar la oposición, está el dilema entre ellos si se unen o no.
porque ahora han aparecido unidos. Antes tuvieron el dilema antes de las presidenciales de llevar un candidato único. Decidieron que no era estratégico. Mire, ahí yo no estoy seguro de que haya sido, digamos, una especie de incapacidad de hacer una candidatura única, como parece que se lee, porque también podríamos leerlo como una estrategia para hacerle el juego al gobierno y legitimar, ¿verdad?, el resultado, participando. Más bien, porque uno puede decir, en el caso de Arena y el FMLN, no estarían boicoteando el esfuerzo que había de creación de una candidatura única, que no venía precisamente de ellos. El Frente fue el primero en decir, nosotros vamos a competir solos. Pero no hay que olvidarse que hay un sector en el Frente que tiene vínculos con el gobierno de El Salvador, ¿verdad? A través de un liderazgo histórico también ahí. Entonces, Luis Merino. Uno podría preguntarse si no estaban siguiendo esa línea, digamos. Si la candidatura incluso que salió, ¿verdad?, no era justamente para eso. Digo, yo no puedo estar seguro, tengo mis dudas, sí, pero no creería que fue solamente incapacidad de formar un frente, una candidatura única. Por eso le digo que esa oposición yo creo que no tiene futuro. O sea, la oposición actual, representada en la Asamblea Legislativa, ¿usted cree que no tiene futuro? Yo creo que no tiene futuro. Es más darle, digamos, cabida o esperanza a que salga una oposición para que represente a ese sector de la población que no está de acuerdo con este gobierno. Y que ese es el que puede ir aumentando. Entonces el tema es cómo. Ahorita no, ¿verdad? Porque ahorita hay como un consenso mayoritario en torno a lo que hace el gobierno, ¿verdad? Pero como eso está basado en el tema seguridad, ¿verdad?, entonces ahora le toca dar resultados en materia económica, ¿verdad? Pero como en materia económica, quienes desde hace 5 años se están beneficiando son unos grupos empresariales, ¿verdad?, que a los cuales no se les ha afectado. Por ejemplo, pongo nada más un ejemplo, el de las AFP, ¿verdad?, que pese a las reformas salieron beneficiados. No así los trabajadores, los que se van a pensionar, ¿verdad? Entonces, porque usted lo puede ver, en los últimos 5 años han crecido, digamos, el desarrollo urbanístico en determinadas zonas, centros comerciales. La pregunta es, ¿quiénes son los de esos centros comerciales, ¿verdad? Los empresarios que usted los ve en este centro comercial, en el otro centro comercial, en el otro centro, todos tienen el mismo nombre. Y los mismos negocios están en todo. Esos son los que están ganando, son los que están expandiendo sus negocios, ¿verdad? Pero se están haciendo en terrenos que eran de otras personas, digamos. Lo que va a pasar si el desarrollo de la costa del Pacífico. Ya tenemos el ejemplo ahí de lo que está ocurriendo en la Costa del Sol. Entonces quiere decir que la apuesta económica no es favorecer a la mayoría de la población. Sí pueden generar, porque es la idea esta, ¿verdad?, de que una inversión de uno de estos empresarios genera 300 empleos, digamos. Pero el país, si uno lo ve en términos comparados con lo que ha ocurrido en otros lugares, para poder desarrollar económicamente el país y que la gente entonces tenga algún nivel de mejora en sus condiciones, es otro tipo de inversiones, no centros comerciales, ni hoteles y restaurantes. Porque eso lo único que hace es un empleo de baja calidad. Con bachillerato puede usted trabajar en un centro comercial. Pero es el mismo modelo que hemos venido teniendo. Es el mismo. Y no parece que se vaya a modificar, al contrario, que se va a profundizar. Entonces quiere decir, por ejemplo, supóngase que fuera cierto
que se modifique o se derogue y se permita la llamada minería verde, que de todas maneras es nociva para el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, esos sectores que se van a ver afectados negativamente, no, es que yo no veo, digamos, que haya una política al contrario, otorgando permisos para hacer construcciones, destrucción medioambiental. Ahora ya vemos en la zona alta de Chalatenango, en la zona del Dulce Nombre, volándose bosque, probablemente para hacer algunos hostales ahí. Entonces, digamos, la apuesta económica no es para desarrollar, digamos, una fuerza productiva diferente, basada en otros rubros. Incluso lo puede ver lo que le pasa a los agricultores, lo que les ha pasado a los agricultores en este quinquenio, frente a los importadores. Y ahora ya estamos que vamos a traer también carne de Colombia. Entonces, está claro, ¿quiénes son los que están ganando? Los importadores, digamos, frente a los productores nacionales. Entonces, a la gente le va a quedar como opción o irse del país, que desde hace rato eso es la opción. Antes, muchos jóvenes, ante la falta de oportunidades, la alternativa que tenían también era incorporarse a las pandillas. Ahora está eso cerrado, digamos, esa válvula cerrada. Entonces, ¿qué va quedando? Y no se ve que el gobierno, digamos, realmente tenga una apuesta por rubros económicos que favorezcan a la mayoría de la población. Sí puede repartir cajas con víveres, pero eso no saca. Al contrario, el resultado que tenemos, según algunas mediciones, es un retroceso en indicadores de desarrollo económico y social. Hay un aumento en los que están en extrema pobreza, ¿verdad? Entonces no hay un indicador que diga, en términos económicos, estamos mejorando. Y los préstamos que se hicieron, por ejemplo, Firempresa, los de Bandesal, esos no influyeron, no tuvieron mayor. No le podría decir específicamente yo de eso, porque, digamos, no es mi campo, pero no hay, es que por donde le busque. Y por eso creo que es el mayor desafío que tiene el gobierno. Puede, además que ha tenido problemas de finanzas públicas, ¿verdad? En cierta forma, ahí está la explicación del recorte de programas sociales. Pero si acepta las condiciones del Fondo Monetario Internacional para obtener un préstamo menor de 1.000 millones, pero eso va a llevar unos condicionantes, de nuevo, que pueden implicar recortes de empleo, o sea, en general recorte del gasto público. Entonces, ahí es donde yo no veo, ¿verdad? No es que no diga, no estoy diciendo que el gobierno no va a hacer algo. Puede hacer muchas cosas con ese apoyo que tiene. Podría modificar, digamos, el funcionamiento de la economía de tal manera que haya una mejor distribución de la riqueza producida localmente. O sea, de poder hacerlo lo puede hacer, pero la pregunta es, ¿tiene eso en la mira el gobierno? ¿Cuál es el mayor desafío en estos 5 años que vienen? En ese terreno lo colocaría yo. En el de, así como digamos, hubo una reducción de homicidios. Se puede discutir si eso es sostenible o no, pero el hecho es que, veamos, hay por lo menos durante un buen tiempo, la gente respira un ambiente de mayor seguridad. Así entonces, como se enfocó en el tema de seguridad, ahora es el tema de cómo hacemos para que la gente, si ha subido la canasta básica, tenga un mejor ingreso, por ejemplo. No es el tema para mí de hacer crecer la economía, porque ahí puede haber una trampa. Se puede hacer crecer la economía, pero la parte más importante se la llevan los mismos de siempre, los empresarios que son los mismos de siempre. Y al resto queda igual. Nicaragua es el ejemplo que por años tuvo tasas de crecimiento del 5%. Por años. Y sin embargo, el nivel de pobreza que hay en Nicaragua, ¿verdad?, compite con el que hay en Guatemala.
y el que hay en Honduras. Nicaragua, Guatemala y Honduras están los tres en peor situación que El Salvador, ¿verdad? En materia de pobreza. Y El Salvador está... El mayor desafío sería tener un modelo, implementar un modelo económico que responda siempre a las mayorías. A esos que le han votado. Uh-huh. Es que por eso es el desafío, ¿verdad? Uh-huh. Porque si en 5 años estos que le han votado no ven resultado, ahí donde le digo yo, es que va a ir apareciendo la oposición al gobierno. Y a esos que le han votado no les dura, digamos, la luna de miel del régimen de excepción. Es que eso cada vez va a ir más lejos, porque si ya lo están expresando, siempre lo expresó, digamos, en la encuesta siempre salieron los dos problemas, seguridad y economía. ¿Va? Enfocó en seguridad. Si la estrategia fue negociar con las pandillas, es otra historia. Después vino el tema del régimen de excepción. La cosa es que en 5 años redujo el número de homicidios. Si violenta derechos humanos de algunas personas, vaya, son, digamos, cosas que se pueden discutir. Pero lo que no se puede discutir es que hay un descenso en homicidio y que la gente ahora se siente incluso tiene la percepción de un ambiente más tranquilo y por eso anda, digamos, en lugares donde antes no se movilizaba. Uh-huh. Pero sigue quejándose de que no le alcanza el dinero. ¿Verdad? Hay gente que está dejando de comer porque no le alcanza el dinero. Los colegios creo que registraron un descenso en la matrícula este año, ¿verdad? Probablemente porque se han movido al sector público. Ya le digo, hay la misma encuesta de hogares de propósitos múltiples de 2022, que es la última que hay, dio a conocer un incremento en el número de pobres. La FAO está anunciando una hambruna que puede afectar a cerca de 1 millón de salvadoreños. ¿Verdad? Hay una especie de barómetro del desarrollo, del progreso social se llama, a nivel internacional, en donde El Salvador en los últimos 5 años ha descendido en indicadores de bienestar socioeconómico. Entonces, tiene que haber respuesta ahí. Puede seguir construyendo carreteras, puentes, lo que sea, pero eso no cambia la situación en la que ven las personas. Y ya 10 años, suponiendo, ¿no? En donde además tenemos que agregar que el gobierno pueda adoptar medidas que aceleren, digamos, o profundicen el deterioro en que vive, el deterioro económico de la familia salvadoreña. Entonces, de ahí le va a venir la oposición. Si quiere permanecer, no necesariamente el presidente, sino, digamos, la coalición que gobierna y el proyecto económico de esos empresarios que están beneficiándose, tienen que dar de alguna manera alguna respuesta económica. No se pueden quedar, digamos, así como, bueno, ahora tenemos todo, sigamos haciendo lo mismo. Nuevas Ideas obtuvo 500,000 votos menos en la Asamblea Legislativa respecto a las presidenciales. ¿Qué mensaje da esta disminución o esta diferencia a los diputados de Nuevas Ideas? Bueno, no sé si la diferencia da un mensaje, es uno el que interpreta las cosas, ¿verdad? Ahí lo que uno podría estar observando es la confirmación de que ese liderazgo, digamos, del proyecto actual gubernamental está basado en la figura del presidente. No hay otro, ¿verdad? Diputados ni a nivel de consejos municipales que tenga una capacidad de arrastre, y ni siquiera el partido como tal. ¿Verdad? Siendo simultáneas además las elecciones, por eso yo me extraña ahí, habría que revisar, yo no he hecho ese 2.2 trabajo. millones. Sí, habría que revisar cómo es eso, ¿verdad? De que en el mismo momento en que uno va y le entregan las 2 papeletas, haya una diferencia que tendría que estar reflejada, por ejemplo, en votos en blanco,
en votos nulos o votos de los otros partidos. Como para decir, bueno, si sumamos todo eso, aquí están los 500,000 de diferencia. Pero yo no lo sabía decir porque no he hecho ese ejercicio. Solamente me llama la atención de que en el mismo momento que usted le dan las dos papeletas, haya esa diferencia, que hayan 500,000 salvadoreños que dijeron, le vamos a dar el voto al presidente. No sé qué hicieron con el otro. Lo único que demuestra es que todo esto descansa en el presidente y ese es el gran riesgo del asunto. Digo riesgo no así en términos peyorativos o algo, sino que al depender todo de una persona, pues sí, depende todo de esa persona, le va bien a esa persona, le vaya mal, ¿verdad? Los empresarios, sus negocios no deben depender de la suerte de una persona, si tienen una visión un poquito de más largo plazo. Ahora, si solo están ahí para aprovechar el momento, entonces... ¿Quién es la segunda figura más importante del gobierno que usted ve? En el gobierno es que no hay. En todo caso, sería alguno de los hermanos de él. Pero como eso no, digamos, no se expone, pero diga algún ministro. Tal vez la que sí tiene un papel protagónico, pero no compite con él, es la comisionada Carolina. Sí. Recinos. Sí. Y la vemos actuar, la vimos ahí llegar donde estaban contando los votos. Sigue siendo una persona muy influyente, pero digamos, tiene un rango menor, ella no le compite al presidente. De ahí, ya ve que aquellos que tenían aspiraciones fueron apartados, ¿verdad? Entonces, no hay. Hay figuras importantes, ciertamente, en la Asamblea, comenzando por el presidente de la Asamblea, sí. Pero igual, ¿verdad? Es que no, digamos, lo tienen claro ellos, pues, no le vamos a hacer sombra, obstáculo al presidente. Y les ha salido exitosa, digamos, esa estrategia. Pero es un poco arriesgado, ya sea una enfermedad. Uno no sabe qué puede pasar. Nadie es dueño de su futuro. Nuevas Ideas logró 2.7 millones en la presidencial y es similar a la cifra de 2.6 millones que lograron Arena y Frente Juntos en 2009. ¿Le da a usted a pensar que es la misma base que tiene Nuevas Ideas actualmente de los que votaron por Arena y Frente en un momento? No a partir de ese dato, porque se lo dije antes, en 2019 ya hay un traslado importante de electores del FMLN, en ese caso era el partido Gana, por la figura del presidente, del candidato entonces. Y en 2021 sigue ese flujo de gente del frente y se le suman los de Arena. Ya en estas elecciones, 5 años después, no sé si eso se alimenta de ahí o si ya es la foto del pasado. Eso sí ya no le puede decir. O sea, ese traslado no habría ocurrido en esta elección. Cuando en 2019 el Frente perdió varios cientos de miles de votos. Algunos hablaban ahí de castigo, ¿verdad? Yo siempre insistí de que no era voto de castigo, sino que existía la posibilidad de que estábamos asistiendo a un realineamiento electoral. Esa es la categoría, que supone que en determinadas elecciones, como la de 2019, votantes de otros partidos en elecciones anteriores trasladan, ¿verdad?, su voto al nuevo partido, pero en la siguiente elección no regresan, que debería ser la de 2021, sino que ya se quedan ahí. Eso se llama realineamiento. A eso se le puede haber sumado
nuevos electores. Y ahí está el asunto, ¿verdad? Uno podría preguntarse, bueno, ¿y en estas elecciones Arena y el FMLN han sido capaces de atraer nuevos electores? ¿O esos votos que obtuvieron solo son de sus viejos electores? ¿Verdad? Esa es una cosa que habría que ver de cara a decir, ¿tienen futuro estos partidos? Mire, es como, en cierta forma, el mismo fenómeno que pasa a nivel de iglesias. Cuando yo le hablo de realineamiento, o sea, toda esta gente ya no regresa. Es lo que le pasa, por ejemplo, a la Iglesia Católica, de donde se nutren las iglesias evangélicas del mundo católico. Por eso, la Iglesia Católica, de ser la iglesia mayoritaria en el país, por lo menos todavía en la década del 70 del siglo pasado, ahora ya no es más del 50% de la población. No hay un grupo evangélico que tenga más del 50%, ¿verdad? Ni superan todos juntos a la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica ya no es más del 50%. Y no es que van a regresar los evangélicos al mundo católico. Algo parecido es esto. Lo que le puede ocurrir al grupo que está en Nuevas Ideas, si no se consolida, porque ese es el otro tema que tiene digamos, el proyecto gubernamental, y tiene que consolidar un partido, no solo tenerlo presente en los momentos electorales. El problema es que eso significa institucionalizar, ¿verdad?, el poder, mientras que ahorita esto opera a partir del carisma del presidente. ¿Verdad? Y el carisma y la institución son cuestiones contrarias. Siempre ha sido un problema para los partidos institucionalizarse. Por eso nuestra historia en El Salvador, que dice que es más interesante, nunca hemos vivido, por ejemplo, lo que es realmente la alternancia en el gobierno a nivel nacional. Nunca. Lo que hemos tenido es sucesión de partidos en el gobierno, pero ningún partido que fue gobierno regresó al poder. Que digamos lo que ocurre en Estados Unidos, ¿va? Una vez están los demócratas, una vez están los republicanos. Y eso es malo. Eso le muestra simplemente una característica de nuestra propia historia política. Guatemala tiene otra, ¿verdad? Allá el partido que gana las elecciones en la siguiente desaparece, ¿verdad? Tiene sus complicaciones eso en el ámbito legislativo, ¿verdad? Y hace que la política sea más impredecible porque no se sabe con quiénes estamos, digamos. En Estados Unidos, aunque estén alternando, pues siempre son los republicanos y los demócratas. Es un poco más estable, digamos. Es un poco más estable. Eso les permite incluso hacia afuera, en términos de política exterior, tener una política exterior, esté el gobierno que esté. ¿Verdad? Cuando tenemos esa variedad y nosotros, uno puede pensar, bueno, estuvo el PRU, después el PCN, le tocó al PDC, después estuvo Arena, después el FMLN, ahora están Nuevas Ideas, no va a regresar Arena o el FMLN. En esa historia de sucesiones, por eso que le decía, ¿verdad?, lo que va a ocurrir es que el descontento que genera Nuevas Ideas de no resolver el tema económico, de ahí va a salir, digamos, el sucesor, digamos. Por eso, para alargar más esa distancia y no depender solo de la figura presidencial, ¿verdad?, el partido tiene que tener fuerza. Y ahí es donde se necesitan liderazgos partidarios. Pero podría ser un arma de doble filo. Pues sí, eso es lo que le iba a decir. Me imagino que por eso, para que no salgan esos competidores y porque estaba en la mirada la reelección, ¿verdad?, entonces se encargaron de aquí nadie sobresale. A menos que tengan pensado otros 5 años más después de este segundo periodo, si no, tendrán que ir potenciando en el partido nuevos liderazgos que aseguren, digamos, la continuidad. ¿Cómo se llama el régimen el régimen político, la forma de gobierno que vive El Salvador?
Ese siempre es una discusión. Ya fue reelecto el presidente. Sí. Y eso puede tener consecuencias a la hora de clasificar al régimen político salvadoreño. Independientemente, porque ahí hay una discusión, ¿verdad? De si lo que hasta antes del 4 de febrero, digamos, para poner una fecha, o antes del 1 de junio, para ser más formales. Independientemente de si aquí había una democracia que se estaría erosionando, debilitando, etc. O si lo que teníamos era un régimen híbrido, ¿verdad? En el que convivían elementos autoritarios y democráticos. No hay duda para cualquier analista, digamos, de la política salvadoreña, diría yo, medianamente serio y que trate de ser objetivo, de que por lo menos a partir del 1 de junio, si no ya, ¿verdad? No tenemos un régimen democrático. O sea, el régimen es no democrático. Ahí hay variedades, ¿verdad? Necesitamos tener más información para ver qué tipo de régimen no democrático es el que se ha instaurado. Cuando le digo variedades es porque, vaya, Cuba tiene un régimen no democrático. Nicaragua tiene un régimen no democrático. Venezuela tiene un régimen no democrático. Rusia tiene un régimen no democrático. Irán tiene un régimen no democrático. Pero no son iguales todos, pues. ¿Qué lo hace no democrático? Dos cosas. Uno, que no hay manera de controlar a los gobernantes. No hay pesos y contrapesos. Entonces un gobernante puede hacer, saltarse las normas, nadie lo iba a investigar, nadie le hace el control de cuentas, nada. Entonces no hay, eso se llama rendición de cuentas horizontal. Y el otro elemento, que incluso el piso de la democracia, es que hay elecciones bajo estándares democráticos, con reglas claras que se cumplieron, y una de las reglas aquí que no se cumplió es el tema de la candidatura inconstitucional. Después ya todo lo que pasó en el escrutinio, digamos, la supeditación del Tribunal Supremo Electoral. Fíjese que analizando bien, usted puede llegar a la conclusión de que el sistema electoral, más bien los organismos de gestión electoral que se crearon con los acuerdos de paz, que se integran bajo el principio de la desconfianza recíproca, y por lo tanto tenemos que estar presentes todos ahí, eso se violentó, se anuló. Y por eso tenemos el resultado que tenemos. Pero se anuló porque la oposición está disminuida. No Ahí pueden tenía haber distintos factores. Pero el hecho, ¿verdad? Así como cuando decimos hay una disminución de los homicidios, eso se puede explicar por varias razones. El hecho es que hay una reducción de homicidios. Aquí el hecho es que el principio de la integración de los organismos temporales para, digamos, eliminar esa desconfianza recíproca, se eliminó en esta elección. ¿Y eso significa que la voluntad popular no necesariamente esté calcada en las actas? Eso puede dar lugar a que el resultado que tenemos no sea exactamente, ¿verdad?, lo que ocurrió. Aunque en términos generales sí, por las encuestas. Sí, en términos, digamos, en términos generales, por ejemplo, que el presidente iba a ser reelecto, pues sí, pues sí. Ahora, 2.700.000, ¿sabe? No hay manera de ver qué pasó, por ejemplo, con lo del voto electrónico. No hay manera. Y puede ser que sea correcto, ¿verdad?, pero no hay manera. Es el problema, ¿verdad? No hay esa vigilancia mutua, ¿no?, que antes ocurría incluso materialmente con las actas. Por eso a cada uno se le daba las actas.
¿Y qué tanto le cuesta esto a la legitimidad del gobierno actual? No es mucho lo que lo toca, el cuestionamiento que ha sufrido el tribunal en este proceso electoral. Yo creo que sí, digamos, esto es como que hubiésemos vuelto al Consejo Central de Elecciones, pues, de antes de 1994, que es cuando surgió el nuevo Tribunal Supremo Electoral. El Consejo Central de Elecciones hacía elecciones. En la época del PCN hacía elecciones. O sea, que hayan elecciones no quiere decir que son elecciones democráticas. Esa historia de elecciones no democráticas la tiene el país. Y en parte era por esa integración de los organismos de gestión electoral. Entonces ellos como que, si el tribunal no puede explicar las cosas, imagínense, puede ser porque haya miedo, haya temor, pero el hecho entonces está que no tiene una actuación independiente. Cuando ellos dicen, vamos a acatar lo que dice la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Cuando ellos son la máxima autoridad en materia electoral y podrían haber planteado su posición, pero simplemente dijeron, vamos a acatar. Cuando estaba oyendo a la presidenta del tribunal, un pedacito ahí cuando dice, creo que era ella, o no sé si era el magistrado, ¿cómo se llama? Nobel. No. Pero uno de los dos estaba refiriendo al tema de que el gobierno había roto dentro de los argumentos en este recurso de anulación, ¿verdad? Decían que el gobierno había roto el silencio electoral. La respuesta es, pero también ellos lo rompieron, también lo rompieron los periodistas, dicen, ¿verdad? En lugar de actuar, digamos, si lo rompieron, actúe contra todos, ¿verdad? Sino que lo que hace es justificar que, bueno, pues si los demás lo hicieron. O sea, uno mató, entonces, pues que los demás maten. No, ahí no puede ser, ¿verdad? Entonces, cuando ya no tenemos un tribunal que es capaz de ser tribunal, de administrar justicia electoral, sino prácticamente solo organizar elecciones y llevarlas a cabo, y aún en eso no hacerlo bien, yo creo que hay una gran diferencia, vamos a ponerlo así, entre la gestión de este tribunal con la gestión que hizo este tribunal en 2021. El mismo. El mismo tribunal.